La señora de la limpieza fue abandonada con sus 3 hijos en la estación. Lo que hizo el millonario cambió todo. La estación de tren estaba casi vacía cuando Marina Duarte se sentó en una banca fría, sosteniendo a su bebé de 10 meses contra el pecho. No era el lugar donde imaginó terminar ese día, pero tampoco tenía otro sitio a donde ir. A su lado, Camila y Renata, gemelas de 5 años, se abrazaban junto a una maleta vieja. Intentaban mantenerse calientes mientras miraban a su madre esperando respuestas que ella todavía no sabía cómo darles. Horas antes, al regresar de su jornada limpiando oficinas, Marina encontró la puerta de su casa abierta. Desde la entrada supo que algo estaba mal. El silencio era demasiado grande. La sala estaba vacía. No había sofá, ni mesa, ni electrodomésticos. Los armarios abiertos confirmaban lo que temía. Su esposo se había llevado todo lo que tenía algún valor. Sobre la encimera de la cocina había una hoja doblada. La letra era clara y directa. No nací para vivir en la pobreza. Me voy. No me busques. No había disculpas. No había explicación. Se llevó los muebles, la televisión, incluso algunos juguetes. Pero dejó a sus 3 hijos. Marina sintió rabia, tristeza y miedo al mismo tiempo. Sin embargo, no podía quedarse paralizada. Tenía que actuar. Con el poco dinero que guardaba y la maleta donde cabía apenas ropa básica, salió de la casa antes de que oscureciera por completo. No tenía familiares cercanos. No tenía plan. Solo tenía a sus hijos. La estación de tren fue la única opción con techo y luz. No era segura, pero tampoco era la calle abierta. Marina intentaba mantenerse firme mientras el pequeño Tomás lloraba inquieto entre sus brazos. Camila preguntó cuándo volverían a casa. Renata guardó silencio, aferrada a la maleta como si fuera un salvavidas. Marina respondió que pronto, aunque en su interior sabía que nada sería igual. A pocos metros, un automóvil negro acababa de detenerse. Dentro, Esteban Arriaga observaba la escena con atención. Todavía no lo sabía, pero esa noche marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Esteban Arriaga no era un hombre que improvisara. Cada minuto de su día estaba calculado, cada reunión programada, cada decisión respaldada por cifras. Aquella noche no debía estar en la estación. Salía de una cena con inversionistas cuando pidió cambiar la ruta para evitar tráfico. Fue un desvío mínimo, casi insignificante, pero suficiente para enfrentarlo con una imagen que desordenó la calma rígida que había construido durante años. Desde el asiento trasero del automóvil distinguió primero a 2 niñas pequeñas abrazadas a una maleta gastada. Luego vio a la mujer que sostenía a un bebé contra el pecho. La reconoció de inmediato. Era Marina Duarte, parte del personal de limpieza de su empresa. La veía a diario, pero nunca se había detenido realmente a observarla fuera del uniforme y la rutina laboral. Esteban había aprendido a no involucrarse. Desde la muerte de su esposa, 4 años atrás, convirtió el trabajo en refugio y en muralla. La frialdad le parecía necesaria para sobrevivir. Las emociones complicaban decisiones. Las historias personales distraían. Para él, mantener distancia era una forma de control. Sin embargo, aquella escena rompía ese equilibrio con una fuerza que no esperaba sentir nuevamente. Marina intentaba sonreírles a Camila y Renata mientras acomodaba la manta del pequeño Tomás. Sus movimientos eran firmes, pero sus ojos delataban cansancio y desesperación. No estaba pidiendo ayuda a nadie. No lloraba en voz alta. Solo sostenía lo poco que le quedaba con una dignidad que incomodaba más que cualquier súplica. «Detén el auto», ordenó Esteban sin elevar la voz. El conductor obedeció sorprendido. No era habitual que el empresario descendiera en lugares públicos sin motivo claro. Esteban respiró profundo antes de abrir la puerta. No sabía qué iba a decir, pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Marina lo vio acercarse y se puso de pie de inmediato, como si aún estuviera dentro de la oficina. Ajustó su postura y sostuvo mejor al bebé. «Señor Arriaga, buenas noches», dijo intentando mantener compostura. Las niñas lo miraron con curiosidad y algo de temor. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explicación. Esteban observó con atención la maleta, las manos frías de las gemelas, la expresión agotada de Marina.
No necesitaba detalles para entender que aquello no era una espera pasajera. ¿Qué ocurrió?, preguntó finalmente, con un tono menos duro de lo habitual. Marina dudó. No quería exhibir su desgracia frente a sus hijas, pero tampoco podía inventar una historia convincente. Con voz contenida explicó que al llegar a casa encontró todo vacío. Su esposo se había marchado llevándose muebles, dinero y pertenencias. Solo dejó una carta breve y cruel. No había familia cercana que pudiera ayudarla. No tenía dónde pasar la noche. Mientras hablaba, evitaba dramatizar. Narraba los hechos con una serenidad que hacía más evidente el golpe. Esteban sintió algo que llevaba tiempo adormecido. No era lástima superficial. Era un reconocimiento incómodo de vulnerabilidad. Durante años había creído que el esfuerzo individual era suficiente para sostener cualquier destino. Pero frente a él había una mujer trabajadora, constante, ahora despojada de todo por una decisión ajena. El ruido de un tren entrando a la estación sacudió el silencio entre ambos. Camila se aferró a la falda de su madre. Renata bajó la mirada. Esteban supo que retirarse sin intervenir sería volver a la comodidad conocida. Permanecer allí implicaba cruzar una línea que siempre evitó. Y esa noche por primera vez dudó de su propia distancia. Esteban permaneció de pie unos segundos más, observando a Marina y a sus hijos mientras el ruido del tren se desvanecía en la distancia. Sabía que marcharse sería lo más simple. Podría decir que no era asunto suyo. Sin embargo, la imagen de las niñas temblando bajo la luz fría de la estación lo obligaba a cuestionar esa comodidad aprendida durante años. «No pueden quedarse aquí», dijo finalmente, con firmeza controlada. Marina sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Lo sé, señor. Solo necesitaba ganar tiempo hasta encontrar una solución», respondió con serenidad que contrastaba con la situación evidente. Esteban no estaba acostumbrado a ofrecer ayuda directa. Sus aportes siempre se canalizaban mediante donaciones corporativas o fundaciones anónimas. Intervenir personalmente era distinto. Implicaba involucrarse en consecuencias que no podían resolverse con un simple cheque. «Tengo un departamento vacío cerca del centro», dijo tras un breve silencio. «Puede quedarse allí con sus hijos mientras organiza su situación». Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba. Incluso él se sorprendió. Marina tardó unos segundos en responder. No quería aceptar algo que luego pudiera convertirse en deuda moral imposible de saldar. «No quiero causar problemas ni comprometer su imagen, señor», aclaró con honestidad. «No es caridad pública», replicó Esteban. «Es una solución temporal. Usted trabaja en mi empresa. No puedo permitir que duerma en una estación con 3 niños». Su tono seguía siendo serio, pero ya no distante. Camila miró a su madre buscando confirmación. Renata apretó la maleta con fuerza. Tomás comenzó a llorar nuevamente. La escena aceleró la decisión. Marina entendió que aquella oportunidad no era orgullo herido, era protección inmediata para sus hijos. «Acepto», dijo finalmente. «Solo hasta que pueda encontrar algo estable». Esteban asintió sin añadir condiciones. Dio instrucciones al conductor para recoger la maleta y abrir la puerta trasera del automóvil. Mientras subían al vehículo, Marina sintió una mezcla de alivio y desconfianza natural. No conocía al hombre fuera del entorno laboral. Sabía que era reservado, que rara vez hablaba más de lo necesario. Aquella intervención directa rompía la imagen fría que todos en la empresa comentaban. El automóvil se alejó de la estación, dejando atrás la banca metálica y el eco del abandono. Esteban miró por el retrovisor a los niños acomodándose en el asiento. No sabía exactamente qué había cambiado dentro de él, pero comprendía que aquella decisión marcaría un antes y un después imposible de ignorar. El departamento estaba completamente amueblado, pero deshabitado desde hacía meses. Esteban lo utilizaba ocasionalmente para reuniones privadas o visitas discretas. Cuando abrió la puerta y encendió las luces, Marina sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. No era lujo exagerado, pero sí estabilidad inmediata. Para alguien que había perdido todo en una tarde, aquel espacio representaba algo que parecía inalcanzable horas atrás. Camila y Renata caminaron despacio por la sala, observando cada rincón con cautela. Tomás seguía inquieto en brazos de su madre.
Marina agradeció en voz baja mientras intentaba no mostrar demasiada emoción. No quería parecer vulnerable frente a Esteban. La dignidad era lo único que su esposo no había logrado arrebatarle. Puede quedarse el tiempo necesario hasta que encuentre una solución, dijo Esteban con tono firme. No habrá condiciones ocultas. Marina asintió, aunque sabía que nada en la vida es completamente gratuito. Aún así, en ese momento la prioridad era proteger a sus hijos. Mientras las niñas exploraban las habitaciones, Esteban observaba en silencio. No estaba acostumbrado a ver vida familiar dentro de ese departamento. El eco habitual fue reemplazado por pasos pequeños y murmullos tímidos. Aquello despertaba una sensación que creía enterrada desde la muerte de su esposa. Marina acomodó a Tomás en una de las habitaciones y regresó a la sala. No sé cómo agradecerle, dijo con sinceridad contenida. Trabajando como siempre lo ha hecho, respondió él, casi automático. La frase sonó más fría de lo que pretendía. El silencio que siguió reveló la tensión natural entre dos mundos distintos, compartiendo el mismo espacio. Esteban comprendió que no bastaba con ofrecer techo. La situación implicaba responsabilidad emocional, algo que llevaba años evitando enfrentar. No le estoy haciendo un favor personal, aclaró finalmente. Es lo correcto. Marina sostuvo su mirada sin temor. Lo correcto no siempre es lo más fácil, señor Arriaga. Aquella respuesta lo sorprendió. No era desafío ni reproche. Era verdad directa. Esteban no respondió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin miedo y sin interés oculto. Antes de marcharse, dejó una tarjeta con un número privado. Si necesita algo urgente, llame. Marina tomó la tarjeta con respeto. Sabía que aceptar ayuda no significaba renunciar a su fortaleza. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió al departamento, Marina abrazó a sus hijas con fuerza. No sabía cuánto duraría aquella estabilidad, pero esa noche dormirían bajo techo seguro, y en otro lugar de la ciudad, Esteban comenzaba a cuestionar la coraza que lo protegió durante años. La mañana siguiente llegó con una sensación extraña para ambos. Marina despertó antes del amanecer como siempre hacía, aunque ya no estuviera en su antigua casa. Preparó a las niñas para la escuela con movimientos mecánicos, intentando mantener normalidad frente a ellas. Tomás balbuceaba en la cuna improvisada del departamento. Todo parecía ordenado, pero por dentro sentía una mezcla de alivio, miedo y determinación. No podía depender indefinidamente de un gesto inesperado. Esteban, por su parte, llegó temprano a la oficina como si nada hubiera ocurrido. Su equipo notó que estaba más silencioso de lo habitual. Durante una reunión financiera, perdió la concentración en varias ocasiones. La imagen de las gemelas abrazadas a la maleta no se borraba. Intentó convencerse de que había hecho lo necesario y que el asunto estaba resuelto, pero sabía que aquello apenas comenzaba. Al mediodía, pidió a su asistente que verificara discretamente la situación legal del abandono de hogar. No quería invadir la privacidad de Marina, pero necesitaba entender el alcance del problema. Descubrió que el esposo había vaciado cuentas conjuntas antes de desaparecer. No fue un impulso, fue una decisión planificada. Esa información le generó una indignación que no esperaba sentir. Esa tarde decidió visitar el departamento sin previo aviso. No lo hizo por desconfianza, sino por inquietud genuina. Marina abrió la puerta sorprendida, con Tomás en brazos y las niñas dibujando en la mesa. El ambiente era distinto al de la estación. Había calma, pero también fragilidad evidente. Solo vine a saber si todo está en orden, dijo Esteban manteniendo tono firme. Marina agradeció nuevamente sin exageraciones. Le informó que había comenzado a buscar asesoría legal y empleo adicional en horarios compatibles. No pretendía permanecer inmóvil esperando soluciones externas. Esa actitud reforzó el respeto de Esteban. No estaba frente a alguien que buscara compasión permanente. Estaba frente a una mujer decidida a sostener su dignidad pese al abandono. Camila se acercó tímidamente y le mostró un dibujo de una casa con 4 figuras tomadas de la mano. Esteban lo miró sin saber qué responder. Renata preguntó si el departamento era suyo. Esteban asintió con brevedad. Entonces gracias por prestarlo, dijo la niña con naturalidad.
La sencillez de la frase desarmó cualquier intento de distancia emocional. Al marcharse, Esteban comprendió que su intervención ya no era un simple acto puntual. La presencia constante de aquella familia comenzaba a abrir un espacio que creía cerrado desde la muerte de su esposa. No se trataba de romance ni de lástima. Era algo más profundo. Responsabilidad compartida. Esa noche revisó fotografías antiguas guardadas en un cajón que rara vez abría. Recordó la vida antes del silencio, antes del trabajo como único refugio. Se dio cuenta de que había confundido frialdad con fortaleza durante demasiado tiempo. Mientras en el departamento Marina acomodaba a sus hijos para dormir, sin imaginar los pensamientos del empresario, Esteban aceptaba una verdad incómoda. Ayudar no solo había cambiado el destino de esa familia, también estaba removiendo emociones que él creía definitivamente enterradas. Los días comenzaron a adquirir un ritmo inesperado. Marina retomó su trabajo en la empresa con la misma disciplina de siempre, aunque ahora regresaba al departamento prestado, en lugar de una casa vacía. Nadie en la oficina sabía lo ocurrido. Esteban mantuvo la discreción absoluta. Sin embargo, la distancia habitual entre jefe y empleada ya no era la misma. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos relacionados con contratos pasados, Esteban encontró un apellido que le resultó familiar. Duarte. No era común en su historial empresarial. Decidió indagar sin darle demasiada importancia, pero algo le generaba inquietud difícil de explicar. Solicitó discretamente información adicional sobre proveedores de años anteriores. Descubrió que un antiguo socio suyo, involucrado en un proyecto fallido hace más de una década, llevaba el mismo apellido que Marina. El nombre completo confirmó la conexión. Rafael Duarte. Rafael había sido un colaborador cercano en los primeros años de expansión de la empresa. La relación terminó abruptamente tras una disputa financiera que derivó en demandas y pérdida millonaria. Desde entonces Esteban evitaba mencionar aquel episodio. La coincidencia no podía ignorarse. Decidió confrontar la duda directamente. Esa noche visitó el departamento nuevamente, esta vez con preguntas más personales. Marina lo recibió con cordialidad contenida, sin sospechar el motivo real de la visita. ¿Su padre se llama Rafael Duarte?, preguntó Esteban con tono sereno. Marina quedó inmóvil unos segundos. Sí, señor. Murió hace varios años, respondió con cautela. El silencio posterior fue denso. Esteban recordó discusiones intensas, acusaciones mutuas y un juicio que marcó su carrera temprana. Rafael lo acusó de prácticas injustas. Él defendió su posición con firmeza legal. Trabajó conmigo hace tiempo, explicó finalmente Esteban. Nuestra relación terminó mal. Marina respiró hondo. Mi padre nunca habló con detalles. Solo decía que el mundo de los negocios no perdona errores. Aquella frase dejó a Esteban pensativo. Durante años consideró aquella disputa como un episodio cerrado. Sin embargo, ahora la hija de aquel hombre estaba bajo su techo por circunstancias igualmente duras. El pasado regresaba de manera inesperada. Marina sostuvo su mirada con firmeza. No busco ajustar cuentas ajenas, señora Arriaga. Lo que pasó entre ustedes pertenece al pasado. Yo solo intento salir adelante por mis hijos. Y en ese instante, Esteban comprendió que el destino había cruzado sus caminos por razones más complejas de lo que imaginaba. Después de aquella revelación, el silencio entre ambos cambió de naturaleza. Ya no era solo distancia social, era pasado compartido, aunque ninguno lo hubiera elegido. Esteban regresó a su casa con recuerdos que creía archivados definitivamente. Rafael Duarte no fue solo un socio conflictivo. Fue alguien que lo acusó públicamente de aprovecharse de una cláusula ambigua para salvar su empresa. Durante años, Esteban defendió su decisión como necesaria. La empresa estaba al borde del colapso y necesitaba una salida legal rápida. Rafael perdió gran parte de su inversión en el proceso. Los tribunales fallaron a favor de Esteban, pero la reputación de Duarte quedó dañada. Ahora, la hija de aquel hombre trabajaba limpiando sus oficinas sin saber todos los detalles de aquella disputa. La ironía no pasó desapercibida. Esteban comenzó a preguntarse si realmente había sido tan justo como siempre sostuvo. Marina, por su parte, pasó la noche reflexionando. Su padre rara vez hablaba del conflicto empresarial.
Solo repetía que las reglas del juego no siempre favorecen a quienes confían demasiado. Ella nunca profundizó. Necesitaba concentrarse en sobrevivir. A la mañana siguiente, Esteban solicitó acceso a los archivos legales completos del caso. Quería revisar cada cláusula, cada acuerdo firmado, cada carta intercambiada. No buscaba defenderse nuevamente, buscaba entender. Al releer documentos antiguos, encontró detalles que había minimizado en su momento. Técnicamente, actuó dentro de la ley, pero moralmente, algunas decisiones fueron tomadas con frialdad estratégica, priorizando la supervivencia empresarial sobre la equidad humana. Esa conclusión lo dejó inquieto. No podía cambiar el pasado, pero sí podía reconocerlo. La pregunta era si Marina debía conocer la versión completa de aquella historia. Revelarla implicaba abrir heridas que no eran suyas directamente. Esa tarde visitó nuevamente el departamento. Marina percibió la tensión distinta. ¿Ocurre algo?, preguntó con serenidad. Esteban dudó unos segundos antes de responder. Su padre y yo tuvimos un conflicto serio, dijo finalmente. Legalmente actué correctamente, pero tal vez no fue lo más justo para él. Marina escuchó sin interrumpir, sosteniendo a Tomás mientras las gemelas jugaban cerca. Mi padre siempre decía que la vida no es blanco o negro, respondió ella. Tal vez ninguno fue completamente culpable ni completamente inocente. Aquella respuesta no lo absolvió, pero sí abrió una posibilidad inesperada: reconciliar el pasado sin repetir errores en el presente. La conversación dejó un peso diferente en el aire del departamento. No hubo gritos ni acusaciones, pero sí una verdad que necesitaba espacio para asentarse. Esteban regresó a su casa con la sensación de que el pasado ya no era un archivo cerrado, sino una deuda moral pendiente que había evitado enfrentar durante años. Marina pasó la noche pensando en su padre. Recordó sus silencios, su carácter endurecido después del conflicto empresarial y las dificultades económicas que siguieron. Nunca culpó directamente a Esteban, pero tampoco ignoró que aquel episodio marcó el inicio de tiempos difíciles para su familia. A la mañana siguiente, Esteban pidió una auditoría interna sobre los acuerdos antiguos firmados con Rafael Duarte. No buscaba reabrir procesos legales, sino verificar si existía algún margen ético que pudiera corregirse ahora, aunque fuera tardíamente. Los informes confirmaron que, aunque todo se realizó dentro del marco legal, ciertas cláusulas fueron aprovechadas con ventaja estratégica. Rafael asumió pérdidas que no fueron completamente inevitables. Esa conclusión golpeó más fuerte de lo esperado. Esa tarde, Esteban regresó al departamento decidido a hablar con claridad. Marina lo recibió con calma contenida. Las niñas estaban haciendo tarea en la mesa, ajenas a la conversación adulta que estaba por desarrollarse. He revisado los documentos, dijo Esteban con firmeza tranquila. Legalmente actué bien, pero pudo haberse manejado de forma más justa. Marina lo escuchó sin interrumpir, sin reproches inmediatos. Mi padre perdió más que dinero, respondió finalmente. Perdió confianza, pero también tomó decisiones arriesgadas. Nunca habló mal de usted frente a mí. Solo decía que los negocios enseñan lecciones duras. Esa respuesta sorprendió a Esteban. No esperaba comprensión, menos aún equilibrio. Marina no buscaba venganza ni compensación automática. Buscaba estabilidad para sus hijos. Esa prioridad revelaba madurez que contrastaba con resentimientos antiguos. No puedo cambiar lo que pasó, continuó Esteban, pero sí puedo reconocerlo. Y si existe alguna manera de reparar parte del daño indirecto, quiero considerarla. No era un ofrecimiento impulsivo, era una declaración consciente. Marina sostuvo su mirada con firmeza. La mejor reparación es actuar diferente ahora, dijo con serenidad. No necesito que compense el pasado. Necesito oportunidades reales para construir el futuro. Y en ese instante, ambos entendieron que la historia no se trataba solo de deuda, sino de transformación. Las palabras de Marina quedaron resonando en la mente de Esteban más allá de aquella noche. Oportunidades reales para construir el futuro. No hablaba de dinero inmediato ni de favores temporales. Hablaba de estabilidad y crecimiento. Esa diferencia marcaba un límite claro entre ayuda pasajera y transformación auténtica. Al día siguiente,
Esteban convocó a su equipo directivo a una reunión extraordinaria. No mencionó nombres, pero planteó la necesidad de crear un programa interno que ofreciera capacitación y ascensos transparentes para empleados operativos con alto desempeño comprobado. Algunos ejecutivos mostraron escepticismo. Argumentaron que la empresa funcionaba bien bajo la estructura actual. Esteban respondió con firmeza que eficiencia no excluye equidad. La estabilidad empresarial también depende de la motivación y lealtad del personal. El proyecto fue aprobado como plan piloto. Incluiría evaluaciones objetivas, formación técnica financiada por la empresa y posibilidades reales de crecimiento. No era caridad. Era inversión estratégica basada en mérito medible. Marina no fue informada directamente del origen de la iniciativa. Solo recibió la notificación interna como el resto del personal. Al leerla, sintió una mezcla de sorpresa y cautela. No sabía si era coincidencia o consecuencia de la conversación reciente. Esa noche, Esteban visitó el departamento con discreción habitual. El programa comienza el próximo mes, informó sin dramatismo. Marina comprendió de inmediato la conexión implícita. No quiero trato preferencial, dijo ella con firmeza. Si participo, será bajo las mismas reglas que todos. Esteban asintió. Así será. Las reglas serán claras para todos. Camila interrumpió la conversación mostrando una hoja donde había dibujado una oficina grande con muchas personas trabajando juntas. Aquí todos ayudan, dijo con naturalidad. La frase simple reforzó la decisión tomada. Renata preguntó si pronto tendrían una casa propia nuevamente. Marina respondió que estaban trabajando para eso. No prometió fechas, pero sí determinación. La esperanza comenzaba a reemplazar al miedo inicial. Esteban salió del departamento consciente de que el verdadero cambio no estaba en ofrecer techo, sino en abrir caminos sostenibles. Y mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, una oportunidad real comenzaba a gestarse, no solo para Marina, sino para muchos que habían permanecido invisibles. El lanzamiento del programa interno generó expectativa inmediata dentro de la empresa. Algunos empleados lo recibieron con entusiasmo, otros con desconfianza. Marina observaba el movimiento con cautela. Sabía que inscribirse significaba exponerse a evaluación directa, pero también representaba la oportunidad que había pedido con firmeza días atrás. Después de pensarlo cuidadosamente, decidió presentar su solicitud. No lo hizo como gesto impulsivo ni por influencia externa. Lo hizo porque comprendía que su futuro y el de sus hijos dependían de decisiones concretas, no solo de estabilidad temporal bajo un techo prestado. Esteban recibió la lista preliminar de postulantes sin intervenir en la selección inicial. El comité evaluador operaba bajo criterios técnicos claros. No podía permitir que la historia personal interfiriera en el proceso si quería que el programa mantuviera credibilidad interna. Marina fue convocada a una primera evaluación de desempeño administrativo básico. Su experiencia como empleada de limpieza no incluía gestión directa, pero había demostrado organización y responsabilidad constante durante años. La prueba incluía resolución de problemas prácticos, manejo de inventarios y coordinación simple de tareas. Marina respondió con concentración absoluta. No buscaba impresionar. Buscaba demostrar que era capaz de aprender y asumir nuevas responsabilidades. Los evaluadores notaron algo particular en su desempeño: capacidad de anticipar errores y optimizar recursos, habilidades desarrolladas en años de administrar un hogar con presupuesto limitado y múltiples responsabilidades simultáneas. Esteban recibió el informe preliminar con sorpresa contenida. Marina no solo cumplía requisitos mínimos, destacaba en áreas donde otros candidatos con más formación formal mostraban debilidad práctica. Esa noche, en el departamento, Marina no comentó resultados. No quería generar expectativas prematuras en sus hijas. Se concentró en la rutina diaria, en preparar la cena, en revisar tareas escolares como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Camila preguntó si pronto cambiarían de casa. Renata escuchaba atenta. Marina respondió que estaban avanzando paso a paso. La estabilidad no llega de golpe. Se construye con paciencia y esfuerzo constante. Mientras tanto, Esteban comprendía que la verdadera prueba no era solo para Marina.
También lo era para él. Si el programa funcionaba con justicia, debía aceptar los resultados sin interferencias, incluso si eso significaba enfrentar decisiones que cambiarían dinámicas internas de poder. Los días posteriores a la evaluación fueron tensos para todos los postulantes. Marina mantuvo su rutina habitual, pero la incertidumbre estaba presente. No era solo una oportunidad laboral, era la posibilidad de cambiar definitivamente la dirección de su vida y la de sus hijos. El comité evaluador revisó cada resultado con criterios estrictos. Las calificaciones debían reflejar desempeño real, no simpatía ni historias personales. Esteban insistió en mantenerse al margen de la decisión final, consciente de la importancia de la transparencia. Cuando la lista oficial estuvo lista, el nombre de Marina apareció entre los seleccionados para la siguiente fase. No encabezaba el grupo, pero superaba ampliamente el promedio mínimo requerido. La notificación llegó a su correo institucional una tarde mientras limpiaba una sala de reuniones. Leyó el mensaje 2 veces antes de comprender completamente el significado. No era ascenso inmediato, pero sí avance concreto. Respiró hondo antes de continuar con su trabajo. No sonrió en público ni hizo comentarios apresurados. Prefería esperar hasta que todo estuviera confirmado. Había aprendido que la estabilidad no se celebra antes de consolidarse. Esa noche, al llegar al departamento, reunió a Camila y Renata en la sala. Les explicó que estaba estudiando para un nuevo puesto dentro de la empresa. No habló de éxito asegurado, solo de esfuerzo continuo. Las niñas reaccionaron con entusiasmo inmediato. Tomás aplaudía sin entender completamente, contagiado por la energía. Marina sintió por primera vez desde el abandono que el miedo estaba siendo reemplazado por esperanza real. Esteban recibió el informe final con atención. Ver el nombre de Marina validado por méritos objetivos le produjo satisfacción distinta. No había interferido. La oportunidad era legítima. Sin embargo, sabía que el proceso apenas comenzaba. La siguiente fase implicaba responsabilidades mayores y exposición directa ante ejecutivos que no conocían su historia personal. Mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, dentro de la empresa y del pequeño departamento prestado, se gestaba un cambio profundo. No era casualidad ni simple caridad. Era el resultado de decisiones conscientes que comenzaban a redefinir destinos. La segunda fase del programa exigía algo más que capacidad técnica. Los candidatos debían presentar un proyecto de mejora interna ante un panel ejecutivo. Marina sabía que ese momento definiría su futuro. No bastaba con cumplir tareas. Debía demostrar visión, liderazgo y criterio. Durante semanas estudió manuales, revisó procesos y tomó notas después de su jornada habitual. No tenía formación universitaria formal, pero tenía experiencia real gestionando recursos escasos con precisión diaria. Esa combinación se convirtió en su principal fortaleza silenciosa. El día de la presentación llegó con tensión contenida. Los candidatos esperaban en una sala amplia, mientras el comité revisaba documentos preliminares. Marina observaba sus manos con serenidad aparente, recordando la noche en la estación de tren. Aquella imagen se convirtió en impulso interno. No estaba allí por ambición superficial, sino por necesidad legítima de construir estabilidad. Cuando pronunciaron su nombre, caminó hacia la sala principal con pasos firmes y mirada clara. Su propuesta consistía en optimizar inventarios y reducir desperdicios en áreas operativas, donde había trabajado directamente. Explicó cómo pequeños ajustes podían generar ahorro significativo sin afectar calidad. Habló con claridad, sin adornos innecesarios, apoyándose en datos concretos recopilados durante años de observación silenciosa. Los ejecutivos escuchaban atentos. No había teatralidad. Había lógica práctica y conocimiento real del funcionamiento interno. Durante la ronda de preguntas, uno de los directores cuestionó su falta de formación académica especializada. Marina no se alteró. Respondió que la experiencia directa también es aprendizaje estructurado, cuando se analiza con disciplina. Explicó decisiones cotidianas tomadas en contextos limitados, que fortalecieron su capacidad organizativa. La seguridad en su voz no provenía de arrogancia,
sino de convicción. Esteban observaba desde el fondo de la sala sin intervenir. Su papel era exclusivamente institucional. Al escucharla recordó la conversación sobre el pasado de su padre. Comprendió que la vida le ofrecía una oportunidad distinta. No repetir decisiones frías cuando existía margen para actuar con mayor justicia. Al finalizar la exposición, el silencio fue breve pero significativo. El comité tomó notas y agradeció su participación. Marina regresó a su asiento sin dramatizar el momento. Sabía que había hecho lo posible. El resultado ya no dependía de ella. Esa noche, en el departamento, preparó la cena con normalidad. Camila preguntó si todo había salido bien. Marina respondió que había hablado con sinceridad. Renata dijo que eso siempre es suficiente. La frase infantil resonó con fuerza inesperada. 2 días después, el comité entregó la resolución final. Marina fue seleccionada para asumir un puesto administrativo operativo, con periodo de prueba inicial. La decisión se basó exclusivamente en méritos evaluados. No hubo unanimidad absoluta, pero sí mayoría convincente. Cuando recibió la notificación formal, Marina sintió una mezcla de emoción contenida y responsabilidad creciente. No era triunfo definitivo, sino comienzo exigente. Sin embargo, representaba un paso firme hacia independencia real. Esteban leyó el informe final con serenidad profunda. El pasado no podía cambiarse, pero el presente ofrecía oportunidades para actuar diferente. Aquella noche en la estación ya no era solo recuerdo doloroso. Era el punto de partida de una transformación que alcanzaba más de un destino. El ascenso provisional de Marina no pasó desapercibido dentro de la empresa. Aunque el proceso fue transparente, algunos empleados comenzaron a murmurar. No todos conocían su historia, pero sabían que el dueño había mostrado interés inusual en ciertos cambios estructurales recientes. Las sospechas no tardaron en aparecer. Marina percibía las miradas distintas cuando caminaba por los pasillos. No eran abiertas acusaciones, pero sí dudas silenciosas que amenazaban con empañar su logro legítimo. Esteban recibió comentarios indirectos en una reunión privada con 2 directivos veteranos. Cuestionaron si el programa interno estaba siendo influenciado por decisiones emocionales recientes. La insinuación era clara, aunque nunca mencionaron nombres. Esteban escuchó sin interrumpir. Sabía que la legitimidad del proyecto dependía de su firmeza institucional y de evitar cualquier señal de favoritismo. Esa noche, Esteban revisó nuevamente todos los informes de evaluación de Marina. Cada puntuación estaba respaldada por criterios objetivos. No había manipulación ni intervención directa. Sin embargo, comprendía que la percepción pública puede ser tan poderosa como la realidad. Si quería proteger el proceso, debía enfrentarlo con transparencia absoluta. Al día siguiente convocó a una reunión general con el equipo directivo ampliado. Presentó nuevamente las métricas del programa, explicó cada fase de evaluación y detalló la participación independiente del comité. No defendió a Marina personalmente, defendió el sistema completo. Su mensaje fue claro: el mérito no se negocia. Mientras tanto, Marina comenzaba su periodo de prueba enfrentando desafíos reales. La transición de limpieza a administración implicaba adaptarse a nuevas dinámicas, tomar decisiones rápidas y coordinar equipos que antes la veían en otra posición. No todos aceptaban fácilmente el cambio jerárquico. Un supervisor cuestionó públicamente una de sus propuestas operativas. El tono fue firme, casi desafiante. Marina respiró profundo antes de responder. Explicó sus argumentos con datos y ejemplos concretos, sin elevar la voz. No necesitaba imponerse, necesitaba demostrar coherencia. La discusión terminó con una revisión conjunta del proceso sugerido. Los resultados confirmaron que la propuesta era viable. El supervisor no ofreció disculpas explícitas, pero su postura cambió ligeramente. Marina comprendió que el respeto se construye con consistencia, no con títulos. Esa tarde, Esteban la llamó a su oficina por primera vez desde el inicio formal del programa. La conversación fue estrictamente profesional. Evaluaron avances, dificultades y objetivos próximos. No hubo referencias personales ni al pasado compartido. El puesto no es un favor, dijo Esteban con claridad. Es una responsabilidad.
Si en algún momento considera que no es lo que desea, puede regresar a su área anterior sin consecuencias. Marina sostuvo su mirada. No retrocederé, respondió con firmeza tranquila. Aquella respuesta marcó el verdadero punto de inflexión. Ya no se trataba de rescate ni de deuda moral. Se trataba de capacidad, determinación y crecimiento real. Y mientras la tensión interna comenzaba a disiparse, algo más profundo se preparaba para salir a la luz. El periodo de prueba avanzaba con resultados positivos. Marina cumplía objetivos y mostraba liderazgo firme pero respetuoso. Sin embargo, la tensión acumulada dentro de la empresa no había desaparecido por completo. Algunos empleados aún cuestionaban su ascenso en conversaciones privadas. Esteban sabía que la estabilidad del proyecto dependía de enfrentar cualquier duda pendiente antes de que se transformara en conflicto abierto. Una auditoría interna inesperada reveló un dato que nadie anticipaba. Durante la revisión de contratos antiguos vinculados al caso de Rafael Duarte, surgió evidencia de que una cláusula modificada a última hora alteró significativamente el acuerdo original. Esa modificación no había sido iniciativa directa de Esteban, sino recomendación de un asesor legal externo. El descubrimiento obligó a reexaminar el conflicto desde una perspectiva distinta. Esteban siempre creyó que actuó con firmeza estratégica necesaria. Ahora comprendía que la información presentada en su momento no fue completamente transparente. Rafael Duarte no tuvo acceso a la totalidad de los detalles antes de firmar. La revelación impactó profundamente a Esteban. No se trataba solo de tecnicismos legales, se trataba de justicia moral. Aunque la decisión final fue suya, la base de la negociación había sido influenciada por asesoría incompleta. Aquella verdad alteraba la narrativa que sostuvo durante años. Esteban convocó a Marina a una reunión privada en su oficina. El ambiente era serio pero sereno. He descubierto información que cambia mi comprensión del pasado, dijo con voz firme. Explicó el hallazgo sin omitir detalles. Reconoció que, aunque actuó bajo asesoría legal, la negociación no fue completamente equilibrada. No intentó justificar ni minimizar. Solo expuso hechos con claridad directa. Marina escuchó en silencio. La noticia removía recuerdos familiares difíciles. Mi padre siempre decía que algo no encajaba en ese acuerdo, respondió finalmente. Pero ya no está aquí para reclamar nada. Esteban asintió. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí asumir responsabilidad por lo que ahora sé. La propuesta que siguió no fue compensación automática ni gesto impulsivo. Fue decisión estructural. Anunció la creación de un fondo interno permanente para apoyo legal y asesoría financiera independiente para empleados involucrados en negociaciones contractuales complejas. No era un acto simbólico. Era reforma concreta para evitar repetir errores similares. Marina comprendió que el pasado no podía reescribirse, pero el presente sí podía transformarse. Aquella revelación cerraba una herida histórica con acción real. Y en ese momento, la historia dejó de ser solo supervivencia para convertirse en verdadera justicia. Un año después de aquella noche en la estación, Marina ya no despertaba con miedo. Despertaba con propósito. La estabilidad que había construido no fue producto de la suerte, sino de disciplina constante, decisiones difíciles y una oportunidad aprovechada sin titubeos. Cada jornada laboral representaba un recordatorio silencioso de lo lejos que había llegado desde aquel banco frío, donde sostuvo a sus hijos, sin saber qué ocurriría al día siguiente. La empresa también era distinta. El programa interno de crecimiento dejó de ser proyecto piloto para convertirse en política permanente. Más empleados comenzaron a formarse, a postularse, a creer que el esfuerzo podía traducirse en avance real. Las evaluaciones eran claras, los procesos transparentes. El ambiente cambió sin necesidad de discursos dramáticos. La confianza empezó a reemplazar la sospecha que alguna vez rondó los pasillos. Marina asumía su puesto administrativo con responsabilidad serena. No olvidaba que había comenzado limpiando esas mismas oficinas. Esa memoria no la avergonzaba, la fortalecía. Cuando tomaba decisiones operativas, pensaba en quienes ejecutaban el trabajo diario. Sabía escuchar antes de corregir.
Sabía que el respeto no se impone con un cargo, sino con coherencia. En casa la rutina adquirió un ritmo estable. Camila y Renata regresaban de la escuela hablando de tareas, amigas y proyectos. Tomás corría por la sala con pasos firmes, ajeno al dolor que marcó sus primeros meses de vida. Marina organizaba sus finanzas cada noche, separando ahorro con disciplina casi estricta. No quería depender eternamente de un departamento prestado. Con el paso de los meses, reunió lo suficiente para dar el siguiente paso: buscar una vivienda propia. No pretendía lujo ni ostentación. Buscaba seguridad y permanencia. Visitó varias opciones hasta encontrar una casa modesta en un barrio tranquilo, con patio pequeño y habitaciones luminosas. Cuando cruzó la puerta por primera vez, sintió algo distinto. No era alivio momentáneo. Era estabilidad real. El día que firmó el contrato de compra fue silencioso, pero significativo. No hubo cámaras ni celebraciones públicas. Solo una firma firme y una mirada segura. Camila eligió el cuarto con ventana al patio. Renata pidió paredes claras para dibujar. Tomás exploró cada rincón como si el espacio siempre hubiera sido suyo. Marina cerró la puerta principal y comprendió que ya no estaba huyendo. Esteban visitó la casa días después. No llevó regalos costosos ni discursos emotivos. Observó el lugar con respeto y una distancia sana. Sabía que su papel había sido abrir una puerta, no dirigir el camino completo. Marina lo recibió con gratitud equilibrada, sin dependencia. Ambos entendían que lo construido pertenecía al esfuerzo de ella. El pasado con Rafael Duarte ya no era herida abierta. La auditoría y el fondo interno demostraron que el reconocimiento de errores puede convertirse en acción concreta. No hubo compensación directa, pero sí reformas que evitarían injusticias futuras. Esa fue la forma más honesta de cerrar un capítulo complejo, sin negar responsabilidad. La estación de tren siguió funcionando cada noche, indiferente al destino de quienes pasan por ella. Pero para Marina quedó como símbolo de transformación. Aquel lugar que representó abandono también marcó el punto exacto donde decidió no rendirse. No todos los finales llegan con ruido. Algunos llegan en silencio, cuando el miedo deja de gobernar las decisiones. La verdadera riqueza no estuvo en el departamento prestado, ni en el ascenso laboral. Estuvo en la determinación de levantarse cuando todo parecía perdido. Estuvo en la valentía de aceptar ayuda sin renunciar a la dignidad. Y estuvo en la capacidad de transformar una injusticia del pasado en una estructura más justa para el futuro. Esa fue la casa que realmente nació del esfuerzo. El tiempo no borró lo que ocurrió aquella noche en la estación, pero sí le dio un significado distinto. Marina comprendió que el abandono no fue el evento que definió su vida, sino la decisión que tomó después. Podía haberse quedado paralizada por la traición, pero eligió moverse. Eligió proteger a sus hijos antes que llorar su pérdida. Esa diferencia cambió el rumbo completo de su historia. La casa nueva no era grande, pero estaba llena de orden y tranquilidad. Camila colgó dibujos en su pared clara. Renata organizó libros pequeños sobre un estante sencillo. Tomás caminaba seguro por cada habitación, como si nunca hubiera existido el frío de aquella banca metálica. Marina miraba esas escenas cotidianas con gratitud profunda. No era lujo, era estabilidad ganada. En la empresa, el programa interno continuó creciendo. Empleados que durante años pasaron desapercibidos comenzaron a destacar. La capacitación ya no era privilegio aislado, sino herramienta accesible. La productividad aumentó sin necesidad de presión excesiva. El cambio cultural no ocurrió por obligación, sino por ejemplo. Esteban entendió que el liderazgo verdadero no se construye desde la distancia absoluta. La disciplina sigue siendo necesaria, pero la humanidad no la contradice. Durante años creyó que evitar involucrarse lo hacía más fuerte. Ahora sabía que reconocer errores y actuar distinto exigía mayor valentía. El fondo interno creado tras descubrir la verdad sobre el contrato antiguo se convirtió en referencia dentro del sector empresarial. No fue publicidad estratégica, fue consecuencia lógica de una revisión honesta. La historia de Rafael Duarte dejó de ser sombra incómoda y pasó a ser aprendizaje institucional.
Marina nunca habló públicamente del pasado con resentimiento. No buscaba exposición ni reconocimiento externo. Lo único que quería era que sus hijos crecieran sabiendo que la dignidad no depende de las circunstancias, sino de las decisiones que se toman frente a ellas. Camila comenzó a decir que quería ser arquitecta para construir casas fuertes. Renata hablaba de estudiar leyes para defender a quienes no tienen voz. Tomás reía sin comprender todavía el significado completo de su propia historia. Marina los escuchaba sabiendo que el ejemplo más poderoso ya estaba dado. La estación de tren siguió recibiendo viajeros cada noche. Miles de personas pasan por lugares similares sin imaginar que para alguien pueden representar el inicio de una transformación. Marina no regresó allí por nostalgia. No necesitaba hacerlo. El recuerdo estaba integrado como lección, no como herida abierta. Esteban visitó la casa una última vez antes de cerrar definitivamente el capítulo compartido. No había romance oculto ni dependencia emocional. Solo respeto. Ambos entendían que sus caminos continuaban, pero el punto de cruce había sido decisivo para los dos. La verdadera riqueza no estuvo en el dinero ni en los cargos.